Hola, muy buenos días, tardes, noches, según el momento en que estén viendo este podcast o escuchando este podcast. Muchas gracias por nuevamente escuchar nuestro segundo episodio, en el cual traemos un tema bastante interesante y como siempre, bueno, voy a charlar con mi querido y estimado amigo Sergio, que nos va a contar un poquito de qué va a ir este episodio. Un gusto como siempre, Juande, y disculpa por tenerte en ascuas, como dicen, con el tema del día de hoy, pero vas a ver que es igual de impresionante que nuestro tema de la semana anterior. Y bueno, tiene también mucha polémica, un poco, ya te platicaba tras bambalinas, de manera muy general, nada específico, que se trata de uno de los temas tan censurados luego en el movimiento psicoanalítico y tiene que ver propiamente con el proceder de algunos de los analistas más famosos de la historia, ¿sí? Que ya de entrada tenemos muchos casos de esos, ¿no? Sí. Luego algunas biografías escritas por mismos psicoanalistas omiten ciertos aspectos de sucesos que acontecieron, que evidentemente pondrían un poco en riesgo al movimiento, ¿no? Como tal. Claro. Y seguro que será uno de esos, ¿no? Por supuesto, y finalmente es también, digamos, lo que comentamos el episodio anterior, ¿no? Finalmente hay ciertos sesgos en la historia que precisamente por este impulso teórico, científico, por promover esta disciplina, pues luego no se deja ver del todo, ¿no? O por lo menos no con toda la honestidad posible. Sin embargo, pues ya están saliendo a la luz precisamente estas biografías y más trabajos históricos. Entonces, sin más preámbulo, el episodio del día de hoy lo hemos titulado Melancolía y Tragedia, el caso de Lucian Sebag. Y lo primero que me surge, ¿quién es Lucian Sebag? Sí, claro. Vamos a empezar por ahí. Lucian Sebag fue un filósofo considerado marxista. Digamos, su apuesta más importante fue el hecho de querer estructurar alguna relación entre el estructuralismo francés y el marxismo propiamente dicho. Además, fue discípulo directo de Claude Lévi-Strauss y también trabajó en el Centro de Investigación Científica de París, Francia. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino. No. De hecho, hay distintos autores, también muy renombrados, que hablan de la tragedia de Lucian Sebag. A continuación me permito leerte algunos para que también estés contextualizado de todos estos personajes y lo que decían de él, ¿sí? Okay. Muchos lo ponían como el filósofo que podría ser el filósofo más importante de su época en Francia, ¿sí? Okay. Sin embargo, no llegó a eso. Ahorita van a saber ya me por qué. intriga saber por qué, claro que sí, ¿no? Va. Entonces, en la revista de los tiempos modernos del 26 de marzo de 1965, escriben. Los tiempos modernos es una revista muy famosa en París, donde publicó Salvador Dalí, también llegó a publicar Lacan, Claude Lévi-Strauss, personajes de alto renombre, ¿no? Y es aquí donde aparece la siguiente noticia. Lucian Sebag se suicidó el 9 de enero de 1965. Tenía entonces 31 años. Intentar descubrir los vacíos y desgarramientos que jalonaron su existencia nos llevaría a reconstruirla en función de su fin. Ciertamente, siempre es posible este tipo de ejercicio, pero también puede considerarse su vida como un relato interrumpido en lo mejor de una frase, en el instante preciso en que iniciaba un giro nuevo. Wow. Es interesante ya la cita, ¿no? Porque sí, al menos le pone un arte dramático sí, bastante bueno, porque es muy joven y cómo se acaba su vida a mitad de una frase, ¿no? Esa frase me gustó bastante. Y cómo termina de alguna manera, es decir, justo cuando iniciaba un nuevo giro, ¿no? Claro. Alfredo Edelstein también habla de Lucian Sebag y dice, era un discípulo genial, como les comentaba ya, discípulo de Claude Lévi-Strauss. Era un joven filósofo que era como el futuro de la filosofía en Francia. Fue una conmoción total el suicidio de ese joven. O sea, no era algo que se esperase, no era algo que de alguna manera se avisoraba, ¿no?
Estamos fue un hablando suceso. de una de las mentes más brillantes de la filosofía de aquel entonces, ¿no? Claro. Y sobre todo con este proyecto, ¿no? De unir marxismo con estructuralismo francés, que estaban muy en boga. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente trayendo como su bandera a su maestro, Levi-Strauss. Pero finalmente tú te podrás preguntar, ¿y por qué demonios estamos hablando de un filósofo y de su suicidio? ¿No? Adivinas mi pensamiento justamente, ¿no? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el psicoanálisis, no? Pues, Que bueno, sabemos que es un espacio en donde vamos a poder hablar de otras cosas, pero bueno, ¿por qué el suicidio de un filósofo, no? Claro, sí, sí, sí. Pues bueno, para decírtelo directamente, Lucian Sebag, este filósofo, fue paciente de Lacan por al menos 2 años. ¿Sí? ¿Cuántos años, perdón? 2 años. 2 años, ok. Sí. Para esto, pues hubo durante todo ese proceso varias alarmas, de alguna manera, que ya les iré yo platicando a lo largo de este episodio, pero que finalmente nos deja entrever algo más de lo que vemos en los seminarios de Lacan y es tal cual como su práctica en el día a día. ¿Sí? Cuando te refieres a que hubo alarmas, dices que hubo algunas cuestiones que se pudieron haber leído como... Eso muchas veces se dice. Okay. Eso muchas veces se dice. ¿Sí? Bien. Me permito leer una pequeña cita del editor de Lucian Sebag, que habla precisamente sobre este funesto episodio, ¿no? El editor de Sebag, Gerard Mendel, dijo que el analista ha fracasado. Para Sebag fue trágico porque Lacan lo mezclaba todo, lo privado, lo público, el diván, y admitía a cualquiera como paciente, incluso a los gravemente deprimidos. Esto dice el editor de Lucian Sebag, ¿no? Que ya de entrada hay una crítica, ¿no? Interesante, no solo a la persona de Lacan, evidentemente, sino una crítica que posiblemente que se escuche válida, ¿no? Claro. El psicoanálisis podría recibir a cualquier paciente. Eso, precisamente esa es una de las preguntas que yo te quería plantear, por lo menos en cuanto a tu opinión. Pero claro, inicia de una manera fuertísima el comentario, ¿no? El psicoanalista ha fracasado. Y esta interpretación que le das me gusta mucho, de decir no nada más la figura de Lacan, no dice Lacan ha fracasado. Es cierto, dice el psicoanalista, ¿no? Uh-huh. Pero además, si la leemos un poco tramposamente, o no sé si tramposamente, podríamos pensar, ha fracasado por recibir a cualquier doliente, ¿no? Hasta los más deprimidos, como si intentara decir que tal vez el error fue justamente recibir esa clase de malestares que tal vez pudieron ser mejor trabajados desde otra orientación. Desde otra orientación. Precisamente esa es una de las preguntas. Si te parece, pongo un poco de pausa al relato y paso directamente a preguntarle, ¿tú qué opinas de esto, ¿no? Por ejemplo, estos estados de depresión intensa, ¿crees que el psicoanálisis pueda manejar algo? Fíjate que tengo mis reservas por dos cuestiones. Por cuestiones de lo que yo considero a partir de mi práctica clínica y lo que he venido estudiando, y por cuestiones de, ¿por qué no decirlo así?, de ignorar ciertos marcos teóricos que hablan del trabajo con, por ejemplo, pacientes psicóticos y demás, ¿no? Si bien es cierto, mi clínica se inclina más hacia la parte del trabajo con neurosis, creo que ahí el psicoanálisis es una muy buena opción, y en eso sigo a un psicoanalista argentino muy querido también por Devenir, que es Juan Manuel Martínez, ¿no? Que justamente él menciona algo que a lo que me ciño con él, que es, para las neurosis no me queda la menor duda de que el psicoanálisis funciona, y funciona muy bien como comercial, ¿no? Por supuesto que sé que existen otros marcos teóricos que hablan del trabajo con psicóticos, o incluso hay psicoanálisis un poco psicologizado, ¿no? Que habla de cómo tratar con cada uno de los pacientes y demás. Te digo, por motivos de lo que yo pienso, tal vez no me intereso tanto ahí, pero y por motivos de no saber qué fundamentos o con qué fundamentos se rigen esas prácticas, que deben de tener, espero que tuvieran el fundamento, ¿no? Correcto. Pero de ahí en más, yo creo que hasta ahí llegaría como lo que yo reflexiono, ¿no? Sí. Yo incluso sí pensaría que no solamente que el psicoanálisis tiene sus límites,
¿sí? Eso es importante, claro. También el analista. Sí. O sea, una cosa es que tal vez se puedan trabajar ciertos aspectos desde una línea teórica y otra muy distinta es que tal vez yo, por motivos personales, individuales, subjetivos, no quiera trabajar con ciertos fenómenos pues, que no quiera, ¿no? Que no quiera o que no pueda, o que sienta que no pueda. Y ahí siempre es bueno derivar. Eso último que dijiste me suena mucho porque precisamente este es uno de los problemas que van a salir a relucir, la parte de la derivación. Pero me pareció también muy interesante esta otra opinión que lanzas al decir, no es nada más el límite teórico, sino que también el analista tiene un límite en ese sentido, ¿no? Claro. Y de saber si es apto para cierto tipo de pacientes, ¿no? En ese sentido. Sí. Sobre todo hay una situación, un problema que habíamos pensado en algún otro momento, Sergio, no sé si lo recuerdas, yo creo que sí lo recuerdas, cuando estábamos planteando una serie de seminarios con algunas problemáticas o críticas hacia el psicoanálisis, ¿Verdad? y una de ellas justamente era pensada como la extensión del síntoma. Sí. La extensión del síntoma en psicoanálisis, en el sentido de cómo finalmente el psicoanálisis parte del trabajo con determinados síntomas neuróticos, llámese histéricos, obsesiones, fóbicos, neurosis de angustia y demás, y cómo a partir del movimiento se va extendiendo el síntoma hasta abarcar una serie de cuestiones que sobrepasaban incluso la idea de Freud, ¿no? Freud mismo pensaba que el psicoanálisis servía para las neurosis, pero no para la psicosis, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Y bueno, continúo entonces con el relato, pero antes de decirles, digamos, la parte fuerte de este argumento, por así decirlo, me permito decirles un poco de las fuentes de dónde estamos sacando esta información. Claro, claro. Que se me pasó a decirlo al inicio. Toda esta información la estamos cotejando, mezclando un poco entre el retorno a Freud tras el extravío de Lacan, de Diego Troncoso, me parece que es un autor chileno, y la biografía de Lacan, de Elizabeth Rudinesco, que por acá lo tenemos, es este de por aquí. Y finalmente, El porvenir es largo, que es la autobiografía de otro filósofo también francés, que es Louis Althusser, que es con el que voy a continuar, y el que tiene el argumento, digamos, más fuerte, más intenso tal vez, sobre este suceso. ¿Más que el anterior? Más que el anterior. Ok, bueno, te escucho. Sí, 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 porque Althusser le llega de primera mano todo esto para contextualizar un poco, para las personas que nos escuchen y tal vez ya sepan un poco más de este personaje que también tiene una vida muy trágica, que de hecho tocaremos en algún otro episodio. Él fue lo que sería coordinador o jefe de departamento de la Escuela Normal Superior, encargado del departamento de filosofía. Entonces hubo varias generaciones de filósofos que salían mucho con este corte de este jefe de departamento, ¿no? Entonces toda personalidad intelectual conocía en aquel tiempo a Althusser, ¿no? De hecho, hasta podríamos decir, cuando Lacan se queda sin el apoyo del Hospital de Saint-Anne, que era donde se realizaban los primeros seminarios, Althusser le propone que los dictara en la Escuela Normal Superior, y de ahí también que gran parte de los discípulos lacanianos de aquel entonces tuvieran también este corte un poco más filosófico, porque pues eran estudiantes de filosofía, ¿no? Por mencionar algunos, Foucault, digamos, era íntimo también de Althusser. De hecho, Foucault recurre a él cuando tiene también un episodio muy fuerte de depresión y le pregunta si cree pertinente internarse en un hospital o si va a un analista o qué cosas también. Un tema muy interesante también dentro de ya sacaste otro. Esa tampoco me la sabía. Sí, sí, sí. Que bueno, es un poco observar la parte humana, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. A veces se olvida, ¿no? A veces claro. se olvida, como si por obtener una especie de saber, una especie de discurso que tiene o raya en lo que tendría que ver con la salud mental y cosas por el estilo, pues estuvieran exentos de ciertos episodios como estos, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
Y Althusser fue muchas veces el responsable de que muchos alumnos se iniciaran en el psicoanálisis, por así decirlo. Que fueran con un analista, que estudiaran psicoanálisis, los seminarios de Lacan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Foucault fue uno de ellos. También estaba Jacques Alain Miller, el yerno de Lacan, que también esa es otra historia muy interesante. Claro. Pero bueno, ¿por qué estamos sacando a relucir este personaje? Althusser. Porque precisamente siendo una celebridad de aquel entonces, llega el suicidio de Lucien Sebag y Lacan lo que hace es tratar de excusarse con todos aquellos a los que les interesaba su opinión, ¿sí? Uno de ellos fue Althusser, ¿no? Oye, pero antes de que sigas con esto, me surge una duda. Dime. ¿Lacan también ya era Lacan? Lacan, estamos hablando de 1965. Ya era Lacan. Sí, ya había habido este corte con Sanan, ya estaba teniendo algunos problemas con la IPA y demás, entonces ya era Lacan. Sí. Ok. ¿Y a qué se refieren con que se excusa entonces de este episodio? Sí. Él lo llama, precisamente se refiere en esta parte, que ustedes lo pueden encontrar en El porvenir es largo, que es la autobiografía de Althusser, que relata todo este suceso. Él le dice, tuvo que hacer una ronda de París, una ronda parisina. O sea, que visitó a todas las personas de las que les importaba como su opinión, y fue decirles, yo no soy responsable del suicidio de Lucien Sebag, yo no soy un asesino. Lo repetía constantemente, que eso es algo del relato que a mí me impactó mucho, ¿sabes? Porque... Sí, una cosa es que sucediera y otra cosa es que tuviese que hacer todo ese inmediato, rondín. ¿sabes? Es decir, antes de, Claro. pues, yo qué sé, una respuesta más... bueno, obviamente, como tú dices, esta cuestión humana, a lo mejor, y mi acercamiento humano sería la tristeza, ¿no? Claro. Qué mal que esté pasando eso. Pero su respuesta inmediata fue como cuidar su reputación, ¿no? A mí me pareció de tratar de decir, no fue mi culpa, ¿no? Wow. Bueno, es como tú lo dices, una cosa sería como este cuidado de la reputación y otra cosa es que no imagino, yo creo que hay muchos psicólogos, psicoanalistas y demás que les ha tocado desgraciadamente vivir un episodio de este estilo, ¿no? En donde un paciente termina cometiendo un suicidio y debe tener efectos evidentemente... hasta en el más diestro y en el más... Pero eso es una cosa, ¿no? Los efectos que pueda producir, digamos, subjetivamente en el analista en cuestión o en el psicólogo en cuestión. Y otra cosa es que intentes como subsanar tus implicaciones, claro, cuando tal vez ni siquiera nadie lo había señalado. nadie te señalaría, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Habría que ver. Sí, por supuesto. Y que además algo que me parece como muy llamativo es precisamente que se está hablando de la práctica cotidiana de una eminencia, ¿no? En el psicoanálisis. Por ejemplo, me quedo también hablando de esta cita que hace el editor de Sebag, Gerard Mendel, que de alguna manera critica, ¿no? Esto de que Lacan mezclaba lo público con lo privado, con el diván. Pues obviamente también poner a pensar un poco esa cuestión de la práctica, ¿no? Claro. Que bueno, sabemos que Lacan fue un personaje en toda la extensión de la palabra, ¿no? Tanto en la cuestión privada como... en la parte pública. Sí. Pero bueno, leo un poco sobre lo que escribe Althusser sobre ese momento y continuamos platicando. En la mañana del suicidio, platica Althusser, una mañana bastante temprano me llaman a la puerta de l'École. Era Lacan, irreconocible en un estado atroz. Apenas me atrevo a contar lo que pasó. Venía para anunciarme, antes que me enterara por rumores que le implicaban personalmente a él, el suicidio de Lucien Sebag, a quien él analizaba, pero cuyo análisis había tenido que acabar. Repito. Pero cuyo análisis había tenido que abandonar porque Sebag
se había enamorado de Judith, la hija de Lacan. Me dice que... Uy, o sea, eso ya lo complejiza un chorro más, ¿no? Todavía más. Este... Me dice que acababa de hacer la ronda de París para explicar la situación a todos los que pudo encontrar a fin de terminar de cortar de raíz todas las acusaciones de asesinato, mala praxis o negligencia de su parte. Totalmente enloquecido me explica que no podía mantener a Sebag bajo análisis después de que se enamorara de su hija, que por razones técnicas no era posible. Oye, me recordó todo este rollo de excusarse y demás al sueño de la inyección de Irma A ver, de ¿cómo Freud, lo ¿no? relacionas? Porque Freud interpreta su sueño, más allá de que hay otras interpretaciones, Claro. justamente como que él le llega a una paciente, que finalmente se le complica un cuadro, no recuerdo exactamente qué era el cuadro médico, y lo que hace Freud en el sueño es tratar de excusarse justamente de que él no había pasado por alto algo, ¿no? Sino que ese cuadro no estaba ahí cuando él lo revisó. Y ahorita, qué curioso, ¿no? Qué curioso. De repente se me vino esa asociación, que bueno, la primera entonces reacción de Lacan fue esa, ¿no? Tratar de salvar pellejo. Sí, sí, sí. Y además hay algo que a mí me pareció interesante, que también es el manejo transferencial, ¿no? Del hecho del enamoramiento de parte de su paciente hacia su hija, ¿no? Pero esto no acaba ahí. Uno pudiera decir, bueno, ya no lo vio y ya está. No, Lacan siguió viéndolo. Ok. Totalmente enloquecido, me explica que no podía mantener a Sebag bajo análisis después de que se enamorara de su hija, que por razones técnicas era imposible. Me cuenta que no obstante no había dejado de ver a Sebag durante todo este tiempo. Es ahí donde me llamó la atención este comentario que tú hiciste, y que yo digo que tal vez en este caso radica, que es lo de la derivación. Es decir, si por cuestiones transferenciales ya no se pudo atender... ¿Por qué mantenerlo? ¿Por qué ¿no? mantenerlo? Exactamente. Yo tengo algunas hipótesis, ¿no? A ver. No es un secreto y sabemos que Lacan quería emparentar con todo el mundillo intelectual. Sebag no fue el único Claro. intelectual que estaba en su diván y le sucedió esto. También hubo un matemático, ¿sí? Entonces, a mi parecer, tal vez intentaba tenerlo cerca pese a cualquier costo, ¿no? Claro. Sí, precisamente a mí me vino a la mente eso. ¿Por qué no derivarlo si ya no se podía, ¿no? Alguien que tuviera otro cuidado, lo que sea. Y fíjate que es curioso, ¿no? Porque al menos teóricamente uno lee constantemente cuando habla de técnica, de psicoanálisis Eso. y demás, que estas partes en donde uno trabaja en el dispositivo clínico con el malestar del paciente, lo más importante justamente es la comprensión del malestar del paciente y no tanto todo lo que se deriva en éxito profesional o intereses de otro corte o de otro estilo. Y eso desde consejos al médico, Freud Sí. lo menciona, ¿no? Incluso ni siquiera en razón de la investigación. De rebote así se me viene a la mente como Freud decía, si vas a escribir algo sobre el paciente, que sea un caso que ya haya culminado para que justamente estos intereses investigadores o de investigación, perdón, pues no interfieran justamente, ¿no? Entonces, pues claro que está, que los manuales de técnica de cualquier lado pues son un ideal Claro. y dejan de lado un poco a veces las pasiones humanas y demás. Que ahí me gustaría también aclarar algo, ¿no? El hecho de que estemos hablando de esto ni siquiera es para denostar la figura Claro. de Lacan, ni como ahora, tal vez cuando diga esto me saque A ver. algunos contrincantes o gente que se pueda molestar, pero me parece que la posición de ahora es cómo se juzga una teoría a partir de denostar al autor, ¿no? Porque Claro. hizo tal o cual cosa, entonces la teoría vale un poco menos y demás. Sí. Bueno, me parece discutible, aunque me parece, pero no vamos a dejar de hablar de ciertas circunstancias que nos parecen importantes, cuidando justamente eso, ¿no? No estamos diciendo que entonces por todo lo que estamos diciendo cae la teoría lacaniana por los suelos y ya nadie puede leerlo, ¿no? Es lo que hablábamos también en el episodio anterior, ¿no? Finalmente, si no conocemos
el pasado de la disciplina, pues cómo podemos esperar contribuir de alguna manera, ¿no? Que es algo muy curioso, ¿no? Es decir, el psicoanálisis habla mucho de represión y pareciera que reprime muchos sucesos de su historia, ¿no? Claro. Tenemos que hacer una aclaración, ¿no, Sergio? Porque evidentemente que estemos hablando de estos temas que son de interés en el sentido de conocer un poco de la historia del movimiento por fuera de la bibliografía sugerida o no sé cómo llamarlo. Es la cuestión de que no por hablar de esto estamos denostando la figura de Lacan y estamos diciendo que entonces ya no hay que leerlo y que toda la teoría ya no sirve porque pues que es algo que se está dando muy en la actualidad, ¿no? Digo, este comentario puede traerme algunos acérrimos rivales o gente que no le parezca, pero creo que en la actualidad lo que se juega es eso, ¿no? Tratar de desvirtuar ciertos movimientos teóricos, ciertas situaciones teóricas, atacando directamente la humanidad del sujeto en cuestión, del autor en cuestión, ¿no? Claro, finalmente eso es un argumento falaz, ¿no? ¿Cómo se le llama? Falacia domine, cuando se refiere más bien a atacar a la persona y no tanto a la teoría. Y que finalmente es algo que platicábamos el episodio anterior, ¿no? En el sentido de que finalmente si nosotros queremos contribuir de alguna manera a la disciplina, habría que conocer ese pasado, ¿no? Y muchas veces ese pasado que no se desea conocer, obviamente, ¿no? Por algunas cuestiones. Y precisamente llama la atención hablando de psicoanálisis, ¿no? Es decir, es una disciplina que habla y tiene, digamos, de manera muy clara el concepto de represión, ¿no? Y pareciera que en su misma historia desea reprimir ciertos sucesos, ¿no? Claro. Que bueno, ahí incluso hay un concepto que me gustaría utilizar un poquito más, ¿no? La supresión Claro. que es realmente el intento de ocultarlo sabiendo que lo estás ocultando, porque Sí, luego sí. la represión podemos pensarla de forma inconsciente, pero acá lo interesante sería ver que se oculta sabiendo que sucedió por razones de alguna manera de que no se termine desvirtuando el movimiento, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso nos falta un poco, ¿no? Poder dividir nuestra teoría de nuestros ídolos, a lo mejor. Wow, eso es un buen apunte, Sergio. Generalmente, sí. Tal vez lo que nos interesa más sería lo que dice la teoría que quién la dice, ¿no? Claro. Y lo que habría que pensar es eso, no darle esa categoría de es verdadero porque lo dice tal o cual autor, sino porque pensándolo, Sí. pues no suena tan descabellado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, continuando con lo que nos platica Althusser, nos dice entonces que no dejó de ver a Lacan, ¿sí? Y me cuenta que no obstante no había dejado de ver a Sebag durante todo este tiempo y que le aseguró que respondería a su llamada no importaba a qué hora, porque tenía un Mercedes súper rápido. Dice. No obstante, Sebag se disparó una bala en la cabeza a medianoche y después consiguió rematarse con una segunda hacia las 3 de la madrugada, dejando únicamente una carta para Judith y el número de una amiga que lo había alojado durante un episodio depresivo. Digamos, ahí está los fatídicos hechos, ¿no? En ese sentido. Y esto nos cuenta después el filósofo. Confieso que no supe qué decirle. No obstante, quería preguntarle si no hubiera él podido intervenir para poner a Sebag a salvo, haciéndole hospitalizar. En cualquier caso, ni una palabra sobre la protección de una hospitalización. O sea, Lacan nunca mencionó la posibilidad, ni arrepentimiento, ni nada de eso. Me habría respondido quizá que no estaba en la regla analítica. Cuando se fue, seguía temblando constantemente. Me dejó a primera hora de la mañana para seguir su ronda de explicaciones.
Lacan parte y Althusser se queda pues simplemente atónito, pensando. ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Digamos, todos eran muy cercanos en ese entorno, ¿no? Que aquí podríamos pensar, es válida, ¿no? La pregunta. Claro. Pensemos en alguien que le sucede esta circunstancia, ¿no? De un suicidio de uno de sus pacientes. Y yo podría pensar la pregunta desde dos frentes. Desde una pregunta muy superyoica, neurótica, de pude haber hecho algo, debí haber hecho algo, cómo no me fijé, que me parece que no es algo que te lleve a la reflexión. Y la misma pregunta realmente para reflexionar y para pensar el caso, como lo haría, ahorita se me viene en asociación, un ajedrecista, ¿no? Que pierde una partida y al día siguiente estudia la partida para ver qué pudo haber hecho. No tanto como en esta parte neurótica de lo pude haber salvado, haber salvado, sino pensar un poco el tema del suicidio, pensar un poco el tema de la intervención. Me parece que es válida la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Y el comentario que hace después Althusser a mí me dejó pensando no nada más en el suceso como tal, sino también, digamos, en ciertos procedimientos y técnicas en psicoanálisis, ¿no? Althusser dice: a menudo me pregunté qué hubiera hecho Lacan en mi propio caso, si hubiera sido yo uno de sus pacientes, y él, Lacan, me hubiera dejado sin protección. Yo quería matarme constantemente, confiesa Althusser. Mi analista actual, que este también es un hecho importante que practica Althusser, mi analista actual, en otros tiempos había sido el mejor discípulo de Lacan, pero lo había dejado cuando se dio cuenta de que, lo cito textualmente, esta es la opinión del discípulo de Lacan: Lacan era absolutamente incapaz de escuchar a los demás. Wow. Y hago una pausa porque también hay algo interesante. Y es que Althusser, después de que sucede esto, también abandona su análisis, al saber que su analista había sido discípulo de Lacan. Que lo lleva a un extremo, ¿no? Sí, Tal vez, sí, ahí, sí, claro. ahí podemos pensarlo. Justamente, ¿no? No se desdeña al psicoanálisis, sí, sino como si, porque Lacan falla, entonces... Y que hubo riña ahí de por medio, ¿eh? No crean que esto nada más fue lo único que pasó entre Althusser y Lacan. Hubo correspondencia de por medio. Althusser buscaba mucho esta discusión. Lacan como que daba muchas largas. De hecho, hay un texto que yo ya no he encontrado, digamos, impreso, de Editorial Siglo XXI, que se llama Escritos sobre Psicoanálisis, que contiene la correspondencia entre Althusser y Lacan, y se tratan estas discusiones teóricas. ¿Sí? Wow. Entonces había más de por medio. No era nada más el suceso, sino como había otras. Sí, se jugaban otras cosas, otros matices, otras. Rudinesco dice que Althusser trataba nuevamente de jugar como el padre del padre, ¿no? Es decir, tratando de ponerse en una posición un poco más superior a la de Lacan. Por encima de Lacan. Por encima de Lacan. Uh-huh. Me preguntaba también qué habría hecho de Hélène, que era su esposa de Althusser, siempre en función de las famosas reglas que no estuvieron jamás en el espíritu de Freud ni de sus sucesores, de los imperativos sin recurso, simples reglas técnicas generales, entendidas así por este mismo. Aquel incidente vertió sobre mis extrañas visiones sobre las terribles condiciones del análisis y sus famosas reglas. Pues, ¿qué opinas de este final? Pues es como tú lo dijiste, ¿no? Es una crítica severa, tal vez acompañada también de emociones, de afectos, claro, de todo esto que dices que existía alrededor de la situación y las diferencias tanto teóricas como personales de Althusser y Lacan, pero nos deja la posibilidad de pensar sobre la técnica, ¿no? Sí. La técnica del psicoanálisis. Si bien es cierto, muchas veces se habla de que no hay un psicoanálisis aplicado, en donde de alguna manera estos son los 3, 4, 5 pasos a seguir. Claro. Cuando recibes a un paciente, esto tienes que decir, si te dice esto, otro tienes que decir. El propio Lacan habla
tal vez no hay una dirección en ese sentido, pero sí hay una estrategia, ¿no? Y tal vez no se habla tanto de lo que hace un psicoanalista en el dispositivo clínico, Sí, y será interesante a la luz de estos casos replantearnos totalmente. si lo que estamos haciendo Eso, sí, obedece a algo o hay que modificar algo, claro. qué sé yo, ¿no? Si de algo nos sirven estos, no nada más de estar dando el chisme de que un paciente de Lacan se suicidó, como pensar un poco qué efectos tiene eso para con nuestras investigaciones Por dentro del campo supuesto. psicoanalítico, ¿no? Sí, a mí me deja pensando, por lo menos esta última parte, es hasta qué punto puede intervenir un psicoanalista, ¿no? Más allá de la regla, por así decirlo. Claro, también. Es decir, precisamente por salvaguardar la seguridad del paciente en ese sentido. Eh, Que al menos yo pienso en el código ético del psicólogo, por ejemplo, está muy bien planteado, ¿no? Si sí, hay algo que pone en peligro al propio paciente o a una tercera persona, el psicólogo puede romper este pacto sí, de confidencialidad y actuar en beneficio de... sí, por supuesto. Y por lo menos yo me quedo también con esta crítica que me parece eh, muy, muy certera en el sentido de Diego Troncoso, porque él dice, bueno, sí hay en psicología, pero Lacan en el seminario 1 divide, ¿no? Dice, no, nosotros no somos psicólogos, no manejamos el mismo código, se trata de un análisis, ¿sí? Eh, es decir, obviamente hay algo que pensar, ¿no? Como tú lo dices, hay algo que se movió en este suceso, que claro que no somos los primeros en hablarlo, obviamente. Y no es el único. No es el único caso, claro está, también. Claro. Este, Y este podría sonar un poco rimbombante por la persona de la que estamos hablando, ¿no? sí, Pero analistas hay muchos, claro, reconocidos, no reconocidos, con libros, sin libros, y que han tenido pasa. que vivir este periodo. Sería interesante pensarlo no como un evento que vivan íntimamente, sino como algo que nos convoque A pensar, a pensar, ¿no? pensar nuestra práctica, nuestra clínica, nuestra teoría, Los límites de nuestra clínica, los sí, límites de nuestras intervenciones, nuestros propios límites, como tú lo nuestros propios decías. límites como sujetos, ¿no? Sí, Sujetos, digo, con nuestra propia subjetividad, ¿no? Por más analizada que pudiera sí, estar. O sea, es un tema complejo. Yo te decía también tras bambalinas que no era simple lo que se iba a plantear el día de hoy, sí, y que creo que más allá de dar respuestas definitivas a qué hacer en el tema del suicidio, al menos desde los derroteros del psicoanálisis, es una cosa que nos convoca sí, a no escapotearle a estos sucesos y pensarlos, ¿no? sí. Realmente es lo que tal vez a lo largo de la historia hemos hecho, no escapar de esos sucesos incómodos, en vez de tratar de pensarlos. Claro. Sí. Me parece que es una reflexión interesante. No sé si hay algo más que agregar al caso, Sergio. Precisamente con eso te iba a decir, ese es el caso de Lucien Sebag. Excelente. Es un tema, yo no sabía, desconocía de este caso, de esta situación. Insisto que puede haber muchos en la historia, otros tantos que igual ni sabemos, ¿no? Sí. Pero que sí, me parece que la reflexión final a la que se llega es eso. No sé, desde tu posición, ¿cómo pudieras de alguna manera cerrar? Yo pensaría precisamente en esta invitación, ¿no? Desde dos puntos. Obviamente, desde el tema que nos convoca, que es histórico, de decir, sacar a relucir, digamos, estas problemáticas un tanto incómodas en la historia del psicoanálisis, que no es nada más una cuestión de Lacan, ¿no? También se ha vuelto incómodo hablar luego de Schreber, hablar de estos casos freudianos, ¿no? De qué pasó después, y etcétera, Claro. etcétera, sino tomarlos como lo que son, ¿no? Ciertos casos que hay que darle seguimiento por propio interés de alguna manera. Y sabes que estoy pensando que además extender la convocatoria y la invitación no solo a hablarlo, vamos, desde el interior del psicoanálisis, ¿no? Sino hablar Cada uno de su práctica, un diálogo con
otros espacios o campos de la salud mental, la psicología, los sociólogos, la filosofía, pero un diálogo entendido en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un diálogo en donde en realidad podamos escuchar las diferentes formas de leer estos sucesos, como lo puede ser un suicidio, desde diferentes frentes, intentando estar abiertos a pensar la problemática y no sesgarla solamente desde una sola visión, ¿no? Tanto el psicoanálisis tiene para aportar a la psicología, a la filosofía, a la sociología y demás, como la filosofía, la sociología y la psicología tienen para aportarse entre ellos, desde su epistemología tal vez, pero generar ese diálogo, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y finalmente, esto último que tiene que ver con la práctica clínica, ¿no? En ese sentido. Serían esos dos frentes, tanto histórica como clínicamente, lo que yo podría decir, ¿no? A manera de invitación. Y pues bueno, ese fue el caso. Pues ahí está el tema, ¿no? Polémico, seguro deja muchas preguntas, muchas dudas. Se acepta por ahí en los comentarios, escríbanos qué piensan ustedes, si saben alguno que otro caso de estos, será interesante poder socializarlo, poder hablar de esto, agradeciéndoles evidentemente enormemente que nos hayan escuchado y bueno, invitándolos a que visiten por ahí nuestras redes sociales, YouTube, en nuestro podcast, por ahí en Facebook, en Instagram. Estamos incursionando por ahí en TikTok con algunos temas de interés. En todos lados nos van a ver. En todos lados anda de venir. Un saludote y pues un gusto charlar. Como siempre, Juan de. Y bueno, finalmente agradecer a 217, que son que es el equipo que nos ayuda en todas las cuestiones de producción y demás. Así que pues también decirles que hacen un excelente trabajo y pues bueno, les dejamos por ahí si en algún momento quieren incursionar en algo de producción y demás, pues 217 es la opción, por lo menos aquí en Durango. Bueno, nos vemos, que estén muy bien.